Amortización de bienes de uso. Amortización de bienes de uso. Es la registración contable del desgaste que sufre un bien de uso por utilizarlo o porque transcurre el tiempo. ¿Pero qué es un bien de uso? Un bien de uso, tengan en cuenta que van a ser todos los bienes tangibles, es decir, todos aquellos que se pueden tocar, ya sean bienes muebles e inmuebles. Por ejemplo, rodados, terrenos, edificios, muebles y útiles, maquinarias, ¿sí? Todos aquellos que podemos tocar. Una característica va a ser que no están destinados a la venta, ¿sí? No es como las mercaderías que ya las adquirimos o las fabricamos para venderlas. En este caso, los bienes solo van a ser vendidos cuando la empresa ya no los necesite más. Otra característica es que el desgaste que se produce en estos bienes durante su vida útil, ¿sí? Excepto los terrenos que no se desgastan, tienen que ser registrados, pero solo una vez al año, anualmente, ¿sí? Y permiten que la empresa alcance el objetivo más eficientemente, ¿sí? Entonces, vamos a tener como bienes de uso a los bienes muebles y a los bienes inmuebles. El desgaste que sufren los bienes de uso disminuye su valor, con lo cual esa merma año tras año es cada vez mayor y tiene que registrarse contablemente. Este desgaste se va a conocer con el nombre de depreciación. También lo podemos llamar desvalorización o amortización. Y va a comenzar a partir del alta del bien en nuestro patrimonio, es decir, desde que lo adquirimos. El porcentaje de amortización dependerá de la cantidad de años de vida útil que tiene el bien de uso. Cuando hablamos de vida útil, hablamos de la cantidad de años que se estiman que ese bien va a poder ser utilizado en la organización. Los porcentajes máximos de amortización anual son establecidos por la FIP. Aquí vemos ejemplos. Tanto de muebles y útiles, instalaciones y maquinarias, se estima que la vida útil es de 10 años, con lo cual el porcentaje de amortización anual es del 10%. Esto quiere decir que durante 10 años, tanto las maquinarias, las instalaciones como los muebles y útiles van a ir disminuyendo su valor en un 10%. Y transcurrido los 10 años, el valor de estos bienes de uso será cero. En cuanto a rodados y equipos de computación, se estima que la vida útil es de 5 años, con lo cual el porcentaje de amortización anual, es decir, el desgaste que sufren, es del 20%. Y por último tenemos los inmuebles, ¿sí? Que estimamos que la vida útil es de 50 años y el porcentaje que se desgastan anualmente es del 2%. Acá vale la aclaración de que cuando hablamos de inmuebles hablamos solo de edificio, de la construcción. La cuota de amortización anual se calcula de la siguiente forma: el valor a amortizar dividido los años de vida útil. Cuando hablamos de bienes inmuebles, nos referimos a aquellos bienes que forman parte del suelo y están adheridos a él, y como consecuencia no se pueden trasladar de un lugar a otro. Hay que dividir, cuando hablamos de inmuebles, entre los que son partes del suelo, por ejemplo, los terrenos, los campos o los yacimientos, y los que están adheridos al suelo, que van a ser los edificios, las casas, los departamentos. Cuando nosotros tenemos el valor total de un inmueble, salvo que un agrimensor nos diga lo contrario, siempre vamos a determinar que el 20% de ese valor corresponde al terreno y el 80% corresponde al edificio. La característica principal es que
Los terrenos no se amortizan, es decir, que se considera que no sufren ese desgaste, ¿sí? Ya que son partes del suelo. En cambio, los edificios, es decir, todos edificios, casas, departamentos, todo aquello que está adherido al suelo, sí tiene una amortización anual del 2% o, como vimos anteriormente, una vida útil de 50 años. Veamos un ejemplo práctico. Si yo tengo un inmueble que vale 100.000 pesos, su valuación es de 100.000 pesos, voy a determinar que el 20% va a corresponder al terreno, ¿sí? Por regla general, y el 80% va a corresponder a el edificio, es decir, a lo que está adherido al suelo, con lo cual va a ser 80.000 pesos. Sobre los 20.000 pesos, que es el valor del terreno, no tengo que calcular ningún tipo de amortización. Recuerden que todo lo que se considera que forma parte del suelo no se amortiza. En cambio, sobre los 80.000 pesos, que es el valor del edificio, de la construcción, sí tengo que calcular la cuota de amortización anual. Al finalizar el año, tendré que calcular dicha cuota. ¿Cómo se hace? De la siguiente forma, 80.000 por el 2%, que me da que en el año se amortizó 1.600 pesos, quiere decir que disminuyó su valor en 1.600 pesos. Y otra forma de calcularlo va a ser dividir la evaluación, que es 80.000 pesos, dividido los 50 años y me va a dar obviamente el mismo resultado, que son los 1.600 pesos. Tenemos acá un ejemplo de amortización. En los rodados tenemos que su valor inicial es de 18.000 pesos, su vida útil, como vimos anteriormente, es de 5 años y el porcentaje de amortización es el 20%. Calculamos el 20% de 18.000 y nos da una cuota de amortización de 3.600 pesos. O bien lo dividimos los 18.000 dividido 5 años. Los muebles y útiles tienen un valor de origen de 12.000 pesos. Calculamos el porcentaje anual de amortización, que es el 10%, y nos da una cuota de amortización anual de 1.200 pesos. También podríamos obtener esta misma cuota dividiendo los 12.000 pesos dividido los 10 años. Bueno, observen que los rodados, ¿sí?, al finalizar el año van a valer 18.000 pesos menos los 3.600 pesos de la amortización anual, porque se desgastó, es decir, que perdió valor. Con lo cual, el valor residual que voy a tener de rodados al finalizar el año es de 14.400 pesos. Lo mismo ocurre con los muebles y útiles. Al 31 de diciembre, al finalizar el año, el valor de los muebles y útiles será de 12.000 pesos menos los 1.200 del desgaste que tuvo, con lo cual valdrán 10.800 pesos. Esta pérdida la tenemos que registrar contablemente. Las mejoras que realicemos que alarguen la vida útil o que aumenten el valor de los bienes, los tenemos que sumar al costo. Pero ojo que cuando hablamos de mejoras no estamos hablando de mantenimiento o de reparación de los bienes. Aquí tenemos la registración contable. Las amortizaciones son una pérdida que sufren los bienes de uso, con lo cual tenemos que registrarla a través de la cuenta amortizaciones, que es una cuenta de resultado negativo. Como todo resultado negativo, la partida la tenemos que anotar en la columna del debe. El valor, 4.800 pesos, está conformado por las dos cuotas de amortización, por 3.600 más 1.200, que eran las cuotas tanto de los rodados como de los muebles y útiles. La contrapartida van a ser dos cuentas nuevas, regularizadoras del activo, que van a ser amortización acumulada, en este caso rodados, y amortización acumulada muebles y útiles. Y aquí podemos ver discriminadas las cuotas de amortización, ya que nos va a decir que los rodados disminuyeron su valor en 3.600 pesos y los muebles y útiles
en 1.200 pesos. ¿Sí? Si yo tuviese otros bienes de uso, la cuenta se llamaría, por ejemplo, si yo tuviera maquinarias, amortización acumulada de maquinarias. ¿Sí? Acá el nombre lo determina el bien de uso al cual estamos calculando la cuota de amortización. ¿Por qué son regularizadoras del activo? Bueno, porque al 31 de diciembre en nuestro balance el valor de ese activo va a tener que disminuir, ¿sí? Para poder estar reflejado el valor residual de ese bien. Así que recuerden que todas las cuentas regularizadoras del activo llegan al balance restando y restando al activo que corresponden, que están regularizando. ¿Sí? En este caso sería la cuenta rodados y la cuenta muebles y útiles. Y la leyenda va a ser por amortización anual de bienes de uso. Valor de costo versus valor residual. El valor de costo también lo vamos a llamar valor de compra y valor de origen, ¿sí? Que es el valor de adquisición de los bienes. Es aquel que se abona al realizar la compra del bien de uso y va a incluir todos los gastos que ocasione esa compra. Cuando hablamos de esos gastos, pueden ser fletes y puede ser instalación del bien si lo requiere. Ahí tienen el resumen, el valor de costo es igual al precio de compra más gastos necesarios de adquisición. El valor residual va a surgir de restar al valor de costo las amortizaciones acumuladas. En el ejemplo anterior era cuando yo les decía que el rodado, que valía 18.000 pesos, le restaba la amortización acumulada, que eran de 3.600 pesos, entonces el valor residual iba a ser de 14.400 pesos. Y tienen ahí la formulita, valor residual igual valor de costo menos amortización acumulada. Hay dos criterios de amortización contable. El primero es año de alta completo. Y va a ser cuando en el momento de adquisición del bien de uso y que se lo pone en funcionamiento, nosotros vamos a registrar la cuota de amortización en forma total en ese año de alta. Por ejemplo, si yo compro un bien de uso en agosto del 2020, al 31 de diciembre del 2020 tengo que registrar la cuota de amortización completa, como si hubiese transcurrido un año. En cambio, el otro criterio, que es año de baja completo, en el año de alta no se realiza la depreciación. La primera se va a realizar al año siguiente del alta. Es decir, si en agosto del 2020 yo compré un bien de uso, al 31 de diciembre del 2020 no hago la amortización y recién la voy a hacer el 31 de diciembre del 2021. Nosotros, como criterio general, vamos a utilizar el año de alta completo, es decir, en el año que adquirimos el bien, vamos a registrar la depreciación. Bueno, hasta acá llegó la clase. Nos vemos la próxima.